vamos a... Ahora tenía que acompañarnos Cari Soriano. Lo que ha ocurrido es que, bueno, hace un par de días pues nos ha dado un sustillo del que espero que se recupere muy pronto. De hecho, bueno, ya nos ha tranquilizado un poco porque está en muy buenas manos, me comentó el otro día. Ella está en estos momentos en Miami y realizando pues lo que siempre hace, que es trabajar muchísimo y estoy preparando una pequeña presentación, trabajar muchísimo y desarrollar proyectos y encontrar redes y bueno, algo que Cari siempre es una persona pues muy activa, muy trabajadora y bueno, ha tenido un bachecillo de salud, ¿no? Y entonces pues era importante desde luego disculparla porque la están ahora tratando y esperemos que muy pronto pues la tengamos en Europa y también en España, porque a pesar de que ella es profesora de la Universidad de Bergen en Noruega, tiene una vinculación muy profunda y unas raíces en la zona de Granada, ¿de acuerdo? Voy a poner una pequeña presentación, voy a compartir con vosotros una pequeña presentación. No significa que vaya ahora a hacer su ponencia, ni muchísimo menos, ¿de acuerdo? Pero sí que quería hablaros un poco del trabajo que ella está desarrollando, ¿de acuerdo? No sé si, creo que sí que se ve, a ver, ahora ya sí, ¿no? No, ahora ya sí, efectivamente, ¿no? Quiero presentaros primero quién es Cari Soriano, porque a lo mejor en el ámbito español, en algunos ámbitos de la zona española pues se puede conocer menos, pero sí que tiene una importante trayectoria de trabajo y de colaboración con instituciones andaluzas, ¿de acuerdo? Cari Soriano es catedrática de literatura latinoamericana en la Universidad de Bergen, en Noruega. Parte de sus investigaciones abordan la producción cultural y la historia intelectual del siglo XIX, enfocándose en la relación entre narrativa y conservadurismo o analizando el costumbrismo en el ámbito hispanoamericano desde la óptica de la literatura. Ha sido autora de diversas monografías, capítulos de libros y artículos en revistas científicas, donde su foco de atención son las expresiones socioculturales decimonónicas, donde también ha tenido su protagonismo, pues, como no, Andalucía. Por ejemplo, con su Paseo poético, publicado junto al profesor Alberto Egea de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Forma parte del Consejo de Humanidades del Centro de Estudios Andaluces y desde luego la sensación que siempre hemos tenido las personas que hemos podido colaborar o compartir charla y debate con Cari es el de ser una investigadora inquieta y valiente, con un impulso innovador ciertamente encomiable que actualmente se está centrando en el papel crucial de los sacramentos, abordado a través del análisis multidisciplinar de la historia social o del discurso literario en España y América Latina. Precisamente era esta cuestión de la que nos iba a hablar Cari desde Miami, desde el lugar donde ella estaba desarrollando su labor de investigación y de transferencia de conocimiento. Sin duda, una de las cuestiones más interesantes que estaba y que está trabajando Cari en estos momentos es el concepto, permitidme la expresión, proyectual de Sacratech, es decir, de tecnologías sacramentales, ¿no? Es como un término con el que se está intentando guiar la posibilidad de desarrollar proyectos a nivel europeo. Estas tecnologías sacramentales, insisto, término más de ámbito proyectual, está centrado en el papel crucial de los sacramentos en el marco latino, abordado a través de estudios culturales y religiosos que combinan investigación de archivo e historia social en principalmente el discurso literario,
dentro de España e Hispanoamérica y de manera central en el siglo XIX, pero teniendo en cuenta esas estribaciones que podemos encontrar de finales del siglo XVIII y, por supuesto, pues los inicios del siglo XX. Actividades como Sacramental Technology of 19th Century, a workshop que se llevó a cabo en Sevilla, en la sede del Centra, en el año 2024, son jalones dentro de esta perspectiva proyectual de Sacratech, con una financiación internacional y una participación de expertos de ámbito multidisciplinar y de distintas universidades, tanto españolas como norteamericanas y europeas, fundamentalmente del espectro escandinavo. Bueno, esta idea, este planteamiento de proyecto nace de la perspectiva de que la sacramentalidad, todo el constructo vinculado a los sacramentos en el siglo XIX tiene por tendencia evocar el poder del catolicismo, de la Iglesia católica, al servicio de las sensibilidades más conservadoras, que durante esta centuria se mantienen frente a cierto indiferentismo religioso de la burguesía y ya los inicios de un anticlericalismo representado por las revoluciones liberales en España y que se irá, como es bien conocido, radicalizando a lo largo del desarrollo del siglo XIX y ya plenamente en el siglo XX. Las tecnologías sacramentales derivan de este concepto de sacramentalidad y esconde mucho más, para la perspectiva proyectual de Cary, mucho más que la administración de los sacramentos por parte de la Iglesia católica, ¿no? Se extiende a terrenos de la percepción social y de la subjetividad cultural, todo ello expresado mediante artefactos intelectuales, principalmente el ámbito literario, que es el que ella maneja y que trabaja con precisión, así como otros elementos como el arte, motivo por el cual Cary siempre ha intentado en todos sus proyectos trabajar con expertos de distintos ámbitos intelectuales, ¿de acuerdo? En el más amplio sentido de la palabra, este ámbito del arte, ¿no? Porque la ritualidad gestual o los objetos presentes en la vida cotidiana son elementos que han interesado a Cary en el desarrollo y en el diseño de los proyectos que quiere y que está trabajando denodadamente por llevar adelante. Estas tecnologías sacramentales y el desarrollo de esta sacramentalidad en el ámbito español decimonónico, bueno, tiene una perspectiva, estoy reduciendo mucho las cosas, ¿no? Tiene una perspectiva proactiva de la vivencia íntima del sacramento, pero también de la vivencia colectiva e identitaria incluso, ¿no? Es lo que podríamos denominar como socialización del sacramento, ¿no? Que se parametrizó, que podemos parametrizar, no solo en las celebraciones litúrgicas de la Iglesia, sino también en la vivencias relacionadas con la religiosidad popular a través de aspectos paralitúrgicos o mediante cauces asociativos, es decir, aquellos que generaron por sí mismos las realidades cofrades. Muy señalado, y es así porque así se está viendo a través de la documentación de finales del siglo XVIII, ya desde el siglo XVII, pero a finales del siglo XVIII, la importancia de las hermandades sacramentales. La unción de enfermos, que sería el ámbito sacramental en el que nos movemos, y su relación, por supuesto, con las defunciones, es un elemento del que se participan los aspectos fundamentales de carácter benéfico asistencial, que bien sabemos es una de las realidades claves, centrales de los desarrollos cofrades. Y luego, por supuesto, hay una perspectiva, o se podría abordar una perspectiva represiva, es decir, ese control al que aspiran los distintos poderes, en este caso, insisto, por el interés de la investigadora Soriano, del ámbito decimonónico, ¿vale? La vivencia y las
manifestaciones de lo que podríamos llamar piedad sacramental, fueron objeto, sin duda alguna, y en ese sentido el diseño de proyecto que plantea Cari es así, de control y vigilancia por parte, como no, de la Iglesia, como no podía ser menos, hablando de un ámbito sacramental, de los sacramentos, pero también de los poderes sociopolíticos del momento. Bueno, con estas mimbres, con estas perspectivas de investigación que he pergeñado muy a grandes rasgos, porque, insisto, bueno, por desgracia no nos acompaña la profesora Soriano, evidentemente se nos abre un panorama de fuentes hemerográficas, bibliográficas, archivísticas, para poder dilucidar en qué medida se van identificando y se pueden profundizar pues estos aspectos y estas perspectivas que hemos comentado, ¿de acuerdo? Por supuesto, aquí tenemos en la presentación pues algunos de los elementos documentales y hemerográficos del que Cari se vale y que pretende que los miembros multidisciplinares de estos proyectos desarrollen, ¿no? Pues desde la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España o la Biblioteca Virtual de Andalucía, para todo lo que es la prensa decimonónica, que es una fuente esencial, fundamental, la hemeroteca de Sevilla y la de Granada, en la Casa de los Tiros, recoge un abanico interesantísimo de opiniones, de perspectivas conservadoras, moderadas, etcétera, a través de los periódicos que se publicaban en el siglo XIX. Sin duda alguna, han sido fuentes que han trabajado investigadores granadinos, sevillanos y del ámbito andaluz. Bueno, se me ocurre, por ejemplo, los trabajos realizados por Ignacio Smolka sobre la prensa granadina del XIX, pero que, como todos sabemos, en el ámbito académico ninguna fuente está terminada y todo depende de la perspectiva en el que nos acerquemos. Igualmente, la Biblioteca General de la Universidad de Granada ofrece una serie de impresos y de documentación impresa que puede completar, por supuestísimo, ese espectro del discurso decimonónico alrededor de los sacramentos y de las tecnologías sacramentales. Pero también no solo es lo publicado, no solo es lo impreso, sino, como no, los archivos. Los archivos en el desarrollo de este proyecto, pues van a tener también y deben tener un lugar preferente e importante, ¿no? Y además un abanico archivístico realmente fuerte, ¿no? Realmente potente, desde archivos diocesanos, por supuestísimo, si estamos hablando de sacramento y de administración de sacramentos, ¿cómo no vamos a acercarnos a los libros sacramentales o al desarrollo de las prácticas sacramentales a través de los archivos diocesanos? Pero también en esas manifestaciones que fueron desarrollando en la práctica sacramental, pues por ejemplo, podemos acercarnos al Archivo General de Palacio, para la participación de la Casa Real decimonónica en todas estas manifestaciones, o en el Archivo Histórico de Nobleza de Toledo, por la participación que tuvieron las casas nobles en todo ello, ¿no? Hablo de Nobleza de Toledo como cualquier otro archivo conocido además y con documentación muy importante, pues Alba o Medina Sidonia, ¿no? Y luego están una serie de archivos que nos van a reflejar el desarrollo de ese control, de esa intervención de los poderes políticos y de gobierno en este ámbito de las tecnologías sacramentales, ¿no? Ahí podemos ver, pues desde el Archivo Histórico Nacional, con toda la documentación del Ministerio de la Gobernación, para todo lo que es el control de las manifestaciones, de las procesiones, etcétera, del Ministerio de Hacienda, que es clave, junto con los archivos de aquí de Simancas, el General de Simancas, o el Archivo General de la Administración, para comprender el impacto que tuvo todo el proceso desamortizador que se inicia en el siglo XVIII. Es que hay que decirlo, en el siglo XVIII, con la desamortización de Carlos IV, y que fue desarrollándose paulatinamente con los procesos desamortizadores napoleónicos y, por supuesto, las desamortizaciones liberales, que van a reflejar de manera
inequívoca la importancia de lo que hemos comentado antes de las hermandades sacramentales, que, bueno, yo creo que no es que sea un gran descubrimiento, pero no sé hasta qué punto, con los datos en la mano, con las cifras concretas, éramos conscientes de su asentamiento y de su poderío en el ámbito cofrade. Y luego, pues, archivos históricos provinciales, de diputación, lo que se conocen como archivos de ámbito local, pues eso, históricos provinciales, de diputaciones o municipales, para acercarnos ya a estudios de caso que son fundamentales para construir el mosaico general, de elementos como, pues, procesiones, todo el ámbito benéfico asistencial, hospitales, beneficencia, etcétera, que ya hemos visto que tiene su vinculación también con el tema sacramental, ¿no? Bueno, esperamos realmente, y a nivel personal, por supuestísimo, por la amistad que me une con ella, la pronta recuperación de Cari, y que, bueno, en otra ocasión, pues pueda compartir ella personalmente pues su vivencia y los proyectos tan estupendos que nos plantea, ¿de acuerdo?